Bienvenidos, estimados participantes. Continuamos. Nos encontramos en la cuarta unidad de aprendizaje correspondiente a atención del recién nacido prematuro y de bajo peso. En esta ocasión presentaremos el tema número 1 relacionado a cuidado del recién nacido prematuro. Los objetivos de aprendizaje serán evaluar y clasificar al recién nacido prematuro, fortalecer los conocimientos y habilidades del personal de salud que atiende a recién nacidos pretérmino, realizar acciones en salud para el seguimiento a nivel familiar y comunitario del recién nacido prematuro. Según la OMS, las complicaciones asociadas a la prematurez son causa directa de mortalidad neonatal. Cada año nacen 15 millones de niños menores de 37 semanas de edad gestacional y es la primera causa de mortalidad neonatal a nivel mundial. Y es la segunda causa después de neumonía en niños menores de 5 años. La Organización Mundial de la Salud define como prematuro aquel nacimiento de más de 22 semanas y menor de 37 semanas cumplidas, es decir, 259 días. La prematuridad conlleva una serie de complicaciones, lo que provoca estancias hospitalarias prolongadas, la carga de morbilidad alta, pudiendo presentarse desde síndrome de dificultad respiratoria con necesidad de ventilación tanto invasiva como no invasiva, hemorragia intraventricular y alteraciones gastrointestinales. Y en las unidades de cuidados intensivos se agregan las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, siendo estos responsables de mortalidad tardía. Están bien identificados los factores de riesgo y las medidas de prevención para estas infecciones. Está demostrado que si ponemos en práctica todos los protocolos de prevención, las cuales son costo efectivas, vamos a reducir estas complicaciones y por ende la mortalidad neonatal. Abordaremos el subtema 1, que se refiere a la forma de clasificar al recién nacido prematuro de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo al peso al nacer. Definiremos los siguientes conceptos de acuerdo a la edad gestacional. Prematuro, niño que nace antes de las 37 semanas. Prematuro tardío, niño que nace entre las 34 y 36, 3 séptimos semanas de gestación. Prematuro moderado, niño que nace entre las 32 y 33, 6 séptimos. Prematuro muy temprano o muy prematuro, niño que nace entre las 28 y 31, 6 séptimos semanas. Prematuro extremo, niño que nace menor a las 28 semanas. Y de acuerdo al peso al nacer podemos clasificarlo en peso bajo al nacer, menos de 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, y extremo bajo peso al nacer, menos de 1.000 gramos. Es importante realizar una estimación temprana de la edad gestacional, ya que cada grupo etario tiene características clínicas y pronósticos diferentes. Para la clasificación del recién nacido según la edad gestacional, se cuenta con la estimación de la edad gestacional según la fecha de última menstruación, ultrasonido en el primer trimestre y score de Ballard modificado para prematuros con mayor confiabilidad. Para la evaluación de la edad gestacional utilizamos el score modificado de Ballard. Es un método clínico que nos permite evaluar edad gestacional desde prematuros mayores de 20 semanas hasta las 44 semanas. Consiste en la observación de una serie de características físicas y neurológicas, 6 parámetros físicos y 6 parámetros neurológicos, a partir de los cuales se asigna una puntuación determinada de la cual se infiere una edad gestacional. A través de una tabla preestablecida, se recomienda realizar esta evaluación dentro de las primeras 24 horas de vida y en las primeras 12 horas en el menor de 28 semanas. A continuación desarrollaremos el segundo subtema a la atención del recién nacido prematuro, que se refiere a la atención inmediata, reanimación y oxigenoterapia. La calidad de la atención al nacimiento y durante el primer mes de vida es determinante para el pronóstico de todo recién nacido. La mejor estrategia es la prevención del parto prematuro con el control de las patologías maternas. Ante la inminencia del parto prematuro, se administran esteroides antenatales para evitar el SDR y la hemorragia intraventricular. Y en la sala de parto, para garantizar la mejor calidad de atención, con las destrezas requeridas según la complejidad del caso y las menos secuelas posibles, es menester que un equipo entrenado esté siempre disponible y que además cuente con las herramientas necesarias para garantizar esta calidad de atención. Y en caso de ameritar traslado a una unidad de mayor resolución, debe realizarse en las mejores condiciones posibles y con el personal calificado, ya que el transporte neonatal realizado de manera inadecuada y con personal poco entrenado incrementa la mortalidad neonatal. Si se anticipa un nacimiento prematuro, debe asistir al menos 3 a 5 reanimadores con entrenamiento en reanimación neonatal avanzada y manejo del prematuro. En la sala de parto se debe pinzar el cordón umbilical
hasta que deje de pulsar, si la condición lo permite, sino al menos que sea oportuno retrasarlo de 30 a 60 segundos. Solo se debe realizar pinzamiento precoz si la vida e integridad del recién nacido está en riesgo y requiere intervención urgente. Evitar la pérdida de calor mediante ambiente térmico neutro, temperatura en sala de partos entre 24 y 26 grados centígrados, una térmica, gorro y paños tibios. Garantizar el establecimiento de la respiración espontánea y una adecuada expansión pulmonar a través de los pasos iniciales, y de no concretarse se deberá valorar el uso de ventilación a presión positiva, CPAP o intubación endotraqueal, iniciando con un aporte de FiO2 de 21 a 30%. Se recomienda monitorizar la pulsoximetría en la extremidad superior derecha para valorar la saturación preductal y titular la FiO2 con mezclador de aire y oxígeno, que nos permita alcanzar una saturación entre 90 y 94%. En todo paciente prematuro que requiera soporte con presión positiva en sala de partos, debe utilizarse la saturación objetivo, la cual establece que la saturación debe mantenerse en el recién nacido según los minutos de vida en los primeros 10 minutos después del nacimiento. Se debe mantener un adecuado gasto cardíaco y valorar el ordeño del cordón en recién nacidos prematuros que se encuentren entre las 28 y 32 semanas. Dado que esta intervención tiene efectos similares al pinzamiento tardío, no está indicado en menores de 28 semanas. La hipotermia en el recién nacido pretérmino es una complicación que puede provocar desde una dificultad respiratoria leve hasta acidosis metabólica y apnea. Por tal razón, desde los pasos iniciales de la reanimación, se comienza con brindar calor y evitar pérdidas de temperatura, protegiendo al recién nacido de pérdidas por evaporación a través del secado, por conducción a través de una cuna precalentada, paños tibios y cambio de paño húmedo. Evitar exponerlo a corrientes de aire para que no pierda temperatura por convección, por lo que se debe mantener una temperatura de 24 a 26 grados centígrados en la sala de parto. Colocar gorro de tejido aislante. Si es menor de 32 semanas y requiere reanimación, introducirlo en una bolsa de plástico o polietileno sin secar y así reanimarlo. Si no requiere reanimación, secar y colocar en contacto piel con la madre. Manipular con delicadeza, no colocar en posición de Trendelenburg. Y si la temperatura corporal es menor a 36.5 grados, calentar y aumentar 0.5 a 1 grado por hora. Incubadora precalentada de 34 a 37 grados centígrados para el transporte a UCI. En relación al soporte cardiovascular, podemos tomar como datos de inestabilidad hemodinámica, hipovolemia, si el paciente lucirá con piel pálida, marmórea, fría, pulsos periféricos disminuidos o no palpables, taquicardia sostenida mayor de 180 o bradicardia persistente menor de 100, dificultad respiratoria o apnea, y manejar de acuerdo con el protocolo de shock. En prematuros muy pequeños, la expansión de volumen tiene riesgos, entre los que se describen la sobrecarga de volumen, el edema pulmonar, aumento brusco de flujo sanguíneo cerebral y paso de líquido al espacio extravascular. No hay justificación fisiológica para su administración, excepto de cuando hay datos de pérdida sugerentes de hipovolemia. Usar con precaución solución salina fisiológica de 10 ml por kilo en 30 minutos. Si shock por pérdida sanguínea, transfundir paquete globular 10 a 20 ml por kilo y pasar en 2 a 4 horas. Se debe colocar un acceso vascular central como el catéter umbilical, el cual nos permitirá monitoreo hemodinámico y una vía central para la administración de fluidos. Debe estabilizarse el recién nacido en el sitio del nacimiento, después de haber garantizado una vía aérea y si hay administrado volumen para restablecer su volemia. El objetivo de la ventilación gentil es estabilizar en sala de partos con mínima invasión y manipulación y solo intubar si existe falla respiratoria, lo que es favorable para el pronóstico ventilatorio de este recién nacido. Se sugiere el inicio inmediato de CPAP con PEP de 6 centímetros de agua a todo recién nacido menor de 30 semanas o recién nacidos mayores que tengan algún grado de dificultad respiratoria. En el caso de apneas que no responden al manejo inicial y con saturación fuera de los objetivos y datos evidentes de estrés respiratorio, se debe proceder a ventilación mecánica invasiva. Realizar la ventilación mecánica con volúmenes bajos de 4 a 5 mililitros por kilo, PIP mínima posible,
tiempos inspiratorios cortos, con modalidad de ventilación intermitente sincronizada o asisto controlada. Evitar bolsa sin manómetro u otros métodos manuales de difícil control. Evitar hipoxia e hiperoxia. Colocar un oxímetro de pulso o un monitor cardíaco debe ser siempre una conducta ineludible en la reanimación de un recién nacido, ya que nos permitirá usar el oxígeno si es necesario y en las concentraciones que el recién nacido requiera acorde a los minutos de vida, evitando tanto hipoxemia como hiperoxia. Colocar pulsoximetría en muñeca derecha, administrar juiciosamente una mezcla de oxígeno y aire calentado, humidificado, iniciar con FIO2 de 21 a 30%. Si no se tiene un mezclador de gases, se recomienda iniciar la reanimación con aire ambiental. La resolución de la bradicardia y una respiración espontánea son los mejores indicadores de una respuesta al CPAP. ¿Cuándo administrar surfactante pulmonar? Se deberá realizar aplicación temprana de surfactante a través de las técnicas LISA o ENSURE en aquellos que dificultad respiratoria independiente del tipo de soporte que estén recibiendo. CPAP nasal con FIO2 mayor de 40% en mayor de 27 semanas. Aporte de FIO2 mayor de 30% en menores de 26 semanas en las primeras 2 horas de nacimiento. Ventilación invasiva con presión media de la vía aérea mayor de 7. Necesidad de administrar un FIO2 mayor de 40%. Condiciones para el traslado de Lucin. Un recién nacido debe trasladarse hasta que esté estabilizado y bajo las siguientes condiciones. El transporte se realiza en incubadora previamente calentada a 37 grados centígrados. Se debe mantener CPAP o el ventilador durante el transporte. Continuar monitorización de la frecuencia cardíaca, saturación y temperatura. Vía aérea segura. Temperatura corporal entre 36.5 y 37 grados centígrados. Saturación de oxígeno entre 91 y 95% y sin signos de hipoxia ni shock. Continuamos con el subtema 3, abordando los cuidados dentro de la unidad neonatal. Posterior al traslado de la sala de nacimiento, se debe continuar con el monitoreo en la sala de cuidados intensivos neonatales para ver el progreso de los neonatos y detectar nuevos problemas. Entre las actividades que debemos llevar a cabo, monitoreo continuo de la temperatura y estado clínico, inicialmente cada 15 minutos en las primeras 2 horas de vida y cada 2 a 4 horas. Crecimiento y nutrición. Iniciar microestimulación y nutrición parenteral en las primeras 24 horas de vida. Balance de líquidos y electrolitos. Evaluar según su condición cada 4 o 6 horas los niveles de electrolitos, glucosa, calcio y fósforo en suero. Deben medirse periódicamente, sobre todo los que son manejados con líquido y o nutrición parenteral total. Estado respiratorio. Monitorización dinámica y continua de oximetría de pulso y parámetros de CPAP o ventilación mecánica, aspiración de secreciones y pruebas de gases arteriales según sea necesario. Monitorización cardiorrespiratoria y hemodinámica continua para vigilar apnea y bradicardia hasta el alta. Además, evaluar por conducto arterioso persistente. Detección de anomalías hematológicas. Primero, se solicita hemograma completo, recuento de reticulocitos y recuento diferencial. Y a intervalos para descartar anomalías comunes. Hiperbilirrubinemia. Medir bilirrubina sérica. En caso de riesgo de infección sistémica, aplique protocolo o recomendaciones para sepsis neonatal. Neurológico. Vigilar infección del sistema nervioso central. La punción lumbar generalmente se reserva si hay signos claros de infección y o convulsiones, un hemocultivo positivo o una infección que no responda al uso de antibióticos. En relación a la alimentación enteral y parenteral, la alimentación enteral temprana en el recién nacido es clave para evitar atrofia intestinal, para llegar a una alimentación completa temprana y evitar enterocolitis. La recomendación actual es iniciar la alimentación tan pronto como sea posible, desde las primeras 24 horas, siempre que el recién nacido esté hemodinámicamente estable. Igualmente, la alimentación parenteral debe iniciarse desde el primer día, siempre que esté disponible. Y esta última se utilizará por menos tiempo, mientras más pronto iniciemos la alimentación enteral y en volúmenes adecuados. Muchos estudios han demostrado que volúmenes pequeños
no previenen enterocolitis y más bien retrasan la alimentación full enteral e incrementan la estancia hospitalaria con todos los riesgos que esto conlleva. La primera opción es la leche de su propia madre. En segundo lugar, leche de donante pasteurizada, y solo si no hay disponibilidad de las anteriores se utilizará fórmula para prematuros. La nutrición deficiente se asocia con habilidades psicomotoras deficientes, fases más altas de parálisis cerebral y autismo. A continuación abordaremos los estudios de pesquisa básicos en el recién nacido prematuro. Los recién nacidos prematuros son susceptibles a presentar hemorragia intracraneal, ya que tienen un área vascular muy frágil, que se conoce como la matriz germinal. Principalmente los menores de 34 semanas y menores de 1500 gramos, pudiendo detectarse esta hemorragia en las primeras 72 horas hasta un 85% de los casos que la van a desarrollar, y en la semana de vida hasta en un 95%. Se recomienda el primer estudio en las primeras 72 horas de vida, luego a la semana de vida y un último estudio antes del alta o al mes de edad. Como parte de la vigilancia del neurodesarrollo, se recomienda la realización de un examen neurológico completo, incluido pares craneales previo al egreso, y verificar a través de ecografía y evaluación cardiológica la presencia de ductus arterioso persistente, alguna cardiopatía congénita. De disponerse, se deben de realizar tamizajes metabólicos, entre ellos el de hipotiroidismo, dado que este representa la primera causa de retraso mental evitable en pediatría. En relación al tamizaje oftalmológico, se realiza para prevención de ceguera por retinopatía del prematuro. Se deben de cumplir todas las recomendaciones respecto a la ventilación gentil, evitar fluctuaciones de oxigenación e inicio de alimentación temprana. Para la detección temprana, se recomienda realizar el tamizaje oftálmico, de preferencia a las 33 semanas corregidas, y para los recién nacidos de 27 a 28 semanas, realizar la pesquisa 4 semanas postnatales. Cada unidad neonatal debe contar con un oftalmólogo que realice una vez por semana esta evaluación, el cual dará seguimiento hasta que completen la vascularización de la retina o aplicará tratamiento con láser en caso de ameritarlo. Todos los recién nacidos deben de ser pesquisados por hipoacusia. Actualmente es un tamizaje universal. Los prematuros son un grupo más vulnerable, específicamente los menores de 1500 gramos y menores de 32 semanas. Por lo tanto, por la prematuridad como por los medicamentos ototóxicos utilizados en el transcurso de su estancia en UCIN, entre ellos antibióticos, diuréticos, entre otros. El entorno y el ambiente juegan un papel importante también en el desarrollo de estos trastornos, por lo que es preferencia realizarlo antes del alta y antes del mes de edad. Se realizan emisiones otoacústicas y si no logra pasar esta prueba debe realizarse potenciales evocados del tronco cerebral. En esta tabla se muestran los decibeles que se producen con las diferentes actividades del personal de salud, los cuales sobrepasan lo permitido para evitar la hipoacusia. La Asociación Americana de Pediatría determinó que los niveles de sonido de seguridad en la UCIN deben estar por debajo de 40 decibeles de día y 35 decibeles de noche. Abordaremos lo concerniente al egreso y seguimiento del recién nacido prematuro. Para poder considerar el egreso de manera satisfactoria, el paciente debe cumplir los siguientes criterios: adaptación hemodinámica y respiratoria adecuada, termorregulación, es decir, control térmico de la temperatura corporal normal, mantener temperaturas de 36.5 a 37, completamente vestido en una cuna abierta con temperatura ambiental, siempre que la madre y o familia esté entrenada en el método familia canguro. Tolerancia oral adecuada con alimentación oral por succión de pecho materno, adiestramiento probado de la madre o la familia sobre alimentación y cuidado, familia entrenada en estrategia de familia canguro, micción y defecación normal verificada, patrón de ganancia de peso de 15 gramos por día con lactancia materna exclusiva, control hematológico y metabólico prealta, micción y defecación normal verificada, pesquisa para ROP e hipoacusia, ecografía cerebral, recomendaciones verbales y escritas sobre los datos de alarma del recién nacido, consulta control no mayor de 72 horas post egreso. Para ampliar el abordaje de este tema, te invitamos a que revises la bibliografía que se comparte y continuar con el siguiente tema.